Yo me suelo preguntar a veces cuándo fue la última vez que en verdad todas las naciones del mundo o su gran mayoría alcanzaron un verdadero acuerdo internacional con repercusiones reales, ¿no? Y viejas instituciones internacionales multilaterales, pues parece que muchas de ellas están en parálisis, ¿no? Y el regreso de esta rivalidad sistemática entre un grupo central de democracias liberales liderado por los americanos y un axis entre, pues, lo que parece ser Rusia y China por el otro lado, pues yo creo que están convirtiendo a esta serie de organismos globales en campos de batalla de influencia, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que vamos a hablar hoy en Geopolítica 101, en este episodio llamado El desorden internacional. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Warrior Diplomacy, un podcast donde hablamos sobre política internacional. Hoy en nuestro segmento Geopolítica 101 vamos a explicar y a desentrañar el concepto de una organización internacional. El día de hoy me acompañan Fabio y Martín. ¿Qué tal todo, Martín? Hola Tania, ¿cómo estás? Bien, acá estamos grabando en horas de la mañana, pues estoy con la voz un poco recién despierto, perdón con todos los oyentes, pero contento de estar aquí con ustedes. Quería comenzar contándoles que tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas con Joseph Nye y de hecho le comenté del capítulo que grabamos acerca de soft power y también la semana siguiente tuve la oportunidad de estar como Joseph Naim. Y también le conté y le pasé el podcast de las 3 Ps que grabamos con ustedes en Geopolítica 101 y me comentaron que están muy contentos con el proyecto. Así que nada, si a los que acuñaron los conceptos les gustó, creo que vamos por buen camino. Pero bueno, quería hacer ese comentario anecdótico. ¿Tú cómo estás, Fabio? ¿Qué tal con todo? Martín, Tania, yo muy bien también. Gracias por estar aquí. Y joder, qué increíble que hayas tenido la chance de conocer a estos dos grandes pensadores de la política internacional de hoy en día, ¿no? Es increíble. Yo muy bien, ya trabajando mucho igual. Me aceptaron mis vacaciones por ir a México 2 semanas, así que estoy muy contento de poder ir para allá para fin de año. Y pues nada, con ganas de este episodio, con ganas de hablar de esto que todos los internacionalistas amamos tanto, ¿no? Creo que todos tenemos un espacio muy lindo en el corazón para las instituciones internacionales. Creo que es un sueño que muchos internacionalistas tienen. Y pues nada, creo que es interesante explorar. Simplemente recordar a nuestros seguidores que, pues eso, que nos sigan en redes sociales. Tenemos ahí cosillas muy interesantes en Twitter e Instagram. Y hombre, que si no les molesta, pues valorar estos episodios en Spotify con 5 estrellas o lo que quieran, pues nos ayuda mucho, ¿no? Ya se acaba el año y nos gustaría ver también reflejado si les gusta lo que hacemos aquí o no. Pero bueno, yo creo que ya sin más preámbulos podríamos empezar y entrar a analizar este concepto. ¿Cómo lo ven? Vamos de una. Bueno, Martín, entonces, ¿tú cómo definirías una organización internacional? Yo, como Martín Gallardo, de hecho definiría una organización internacional como un sujeto del derecho internacional creado por y para los estados para fines específicos. De hecho, hay 3 definiciones que a mí me gustan mucho, que quiero citarlas. Una es de la internacionalista Elizabeth Salmón, que ella dice, es una asociación voluntaria de estados, es decir, tiene un componente esencialmente interestatal que tiene una base jurídica en su tratado constitutivo. Básicamente, esto quiere decir que son los sujetos que los estados se han aglutinado para alcanzar estos objetivos, que esos objetivos están en el tratado que le dio vida a la Organización Internacional. Otra definición que a mí me gusta es la de la CDI, la de la Comisión de Derecho Internacional, que dice, es una organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia. Además de los estados, las organizaciones internacionales pueden contar entre sus miembros con otras entidades. Pero de esto lo importante es entender que las organizaciones internacionales tienen vida propia, tienen una personalidad jurídica distinta a la de sus estados miembros. Y bueno, por último, otra definición es la de Virali, que señala que es una asociación de estados establecida por un acuerdo entre sus miembros y dotada de un aparato permanente de órganos, encargado de perseguir la realización de objetivos de interés común por medio de una cooperación entre ellos. De esta definición, a mí lo que me gusta y resalto es que señala que las organizaciones internacionales, como tal, tienen una estructura
permanente, que es lo que las dota de vida y de capacidad de acción en el plano internacional. Eh, y por último, me gustaría señalar ciertos elementos que son esenciales de las organizaciones internacionales, que son, uno, que tienen Estados miembros o que tienen miembros; dos, que nacen a partir de un tratado constitutivo, llámese la Carta de Naciones Unidas, la Carta de los Estados Americanos, que son estos tratados que los estados negocian y adoptan para crear a la organización internacional. Después cuenta con una estructura permanente e independiente. Básicamente, cada organización internacional cuenta con una burocracia propia. Tienen personalidad jurídica distinta a la de sus miembros. Son sujetos del derecho internacional distintos a los estados. Cuenta con un órgano deliberativo, básicamente una asamblea, un consejo, en donde los estados toman decisiones y discuten. Y por último, cuenta con una secretaría general, que es la parte burocrática que ayuda al manejo de la organización. Pues sí, no, es una manera muy, muy interesante de definirlo, Martín. Yo a lo mejor, no sé, yo pensando, si yo no fuera un estudiante y fan de todos estos términos, ¿cómo lo trataría yo de explicar, no? Y diría, pues, al final, supongo que mucha gente se confunde y dirá, no, la ONU es un gobierno internacional y no. O sea, lo que yo creo que tiene que entender aquí un oyente que no está tan familiarizado es, por ejemplo, una organización internacional como la ONU, los países son miembros de ella, ¿no? Entonces, al final, es verdad que la ONU tiene, como tú lo dices, personalidad jurídica, tiene un tratado y todo, pero como tal no es es un gobierno que toma decisiones por el mundo. No, al final los países le dotan a este organismo pues ciertas competencias, ¿no? Y hay distintos tipos de competencias y cierta autonomía que los estados renuncian, por así decirlo. Ahora explicaremos más a detalle distintas, ¿no? Pero simplemente en términos generales podemos definir como a lo mejor en la Unión Europea los estados sí que le dejan a la Unión Europea pues tomar mucha más partícipe en ciertas políticas, yo que sé, como de política exterior o de seguridad, que a lo mejor en otros casos no tanto, ¿no? Entonces, de una organización internacional a otra puede diferir muchísimo lo que pueden hacer y el rol que pueden llevar en el mundo, ¿no? Pero, Tania, algo que se me hace muy interesante es cómo en distintas partes del mundo hispanohablante se le llama, ¿no? A veces es organización internacional, a veces es organismo. ¿Tú cuál diferencia crees o qué nos podrías decir de ahí? Sí, realmente la diferencia entre organización y organismo yo diría que es mínima, porque una organización la podemos definir como una asociación de personas regulada por un conjunto de normas para conseguir unos objetivos determinados, según la organización. Y el organismo sería el conjunto de órganos administrativos encargados de la gestión de estos servicios. O sea, incluiría a los individuos y a las instalaciones para llevar a cabo estos objetivos. Entonces, la diferencia es mínima realmente. Pues sí, yo lo había entendido igual, la verdad. O sea, creo que es simplemente una manera distinta de llamar el término, pero como tal, no es que una organización internacional es una cosa y un organismo internacional otra completamente distinta. Yo también había leído que era un poco más pues como en el habla hispana hay distintas maneras de llamarlo, ¿no? No sé, Martín, tú allá en Perú o en tus círculos en Washington, si se le usa más un término o el otro, o es también intercambiable. Creo que en general, en el habla más común en el ámbito de las relaciones internacionales, lo usan indistintamente entre organismo y organización internacional. Sobre todo los internacionalistas y en la práctica la gente lo usa de manera indistinta, por lo menos en el habla hispana. No obstante ello, en el ámbito del derecho internacional público, los internacionalistas jurídicos sí emplean más el término organización internacional, porque en teoría, jurídicamente hablando, los que escribieron sobre el derecho internacional siempre hablaban del término organizaciones internacionales. Y el problema también es que cuando escribían en inglés hablaban de international organizations. Entonces la confusión comenzó cuando se tradujo el international organizations al habla hispana con organismo u organización internacional. Pero para efectos prácticos y para no entrar a minucias, digamos que en este capítulo van a ser exactamente lo mismo entre organización internacional y organismo internacional. Hablando tanto de definiciones y tal, yo creo que podemos entrar a ponerlo un poquito más en práctica, ¿no? En Geopolítico 101 nos gusta llevar los conceptos a la realidad y que la gente pues logre hacer estos hilos conductores entre un término, un concepto y lo que vemos hoy en día. Entonces, la organización internacional por excelencia que más espacio tiene en nuestros corazones y más nos decepciona también es la ONU, ¿no? Tania, entonces a lo mejor podemos empezar por ahí y pues por encima un poquito y a lo mejor entra un poquito más en detalle en una que otra, explorar pues estas organizaciones las más importantes, ¿no? Así que Tania, la ONU, ¿cómo la ves?
Sí, como bien has dicho Fabio y como muchos ya sabéis, pues tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial nace la ONU en 1945 con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional y pues promoviendo el progreso, la mejora del nivel de vida. Esos son las bases o los objetivos de la organización. Entonces fueron 51 los Estados miembros fundadores a los que se han ido sumando otros países a lo largo de los años y han logrado formar una red de 193 Estados miembros, entre los cuales la Santa Sede y Palestina, que hoy en día está, bueno, como ya sabéis, en guerra con Israel. Pues son estados, bueno, son miembros, más bien, son miembros observadores en la Asamblea General, ya que no se consideran estados de pleno derecho. Total, yo creo que aquí podríamos inclusive hacer un énfasis a un episodio que grabamos, Martín, hace unos años, hace un año creo, que hablábamos pues de la ONU como tal y cómo a lo mejor sería interesante una reforma, si es posible, si es no, los limitantes de esta organización. Y está muy bueno, yo creo que también dejaremos los links más abajo, pero recuerdo que hablamos de ello y fue un episodio muy interesante. Yo no sé si después de un año seguimos teniendo las mismas percepciones o no, yo creo que sí, la verdad creo que es una organización que tiene muchos fallos sistémicos porque como lo dices tú, Daniel, nació tras la Segunda Guerra Mundial y ahora el panorama internacional es completamente distinto, ¿no? Sí, de acuerdo, creo que en ese capítulo los oyentes pueden entrar un poquito más a detalle respecto a la opinión que teníamos de lo que es Naciones Unidas. Particularmente mi opinión no ha cambiado. Creo que, o bueno, mejor me corrijo, creo que me he vuelto un poquito más pesimista respecto a las organizaciones internacionales y ahora van a ver. No obstante, todavía, como bien han señalado Tani y Fabio, creo que es la organización internacional por excelencia y donde más impacto han tenido en el ámbito diplomático los burócratas internacionales para hacer cambios en el mundo. Estoy de acuerdo, yo creo que al final es el foro donde más gobiernos pueden ir y hablar, pero al final por la misma estructura de la ONU y de su órgano donde se toman las decisiones vinculantes, el Consejo de Seguridad, el hecho de que tenga un veto es lo que limita que se puedan llevar a cabo muchas de estas políticas, ¿no? De estas toma de decisiones. En cambio, el siguiente organización, por así decirlo, que queremos explicar, pues es la asociación G20, ¿no? Y el G7, ¿no? Que son distintos tipos de foros internacionales. Como tal, no es una organización internacional, pero no deja de ser un foro donde, por ejemplo, en el G20, las 20 economías más grandes del mundo se juntan y pues hablan de distintos temas a nivel, suele ser muy orientado a lo económico y se tocan esos temas, ¿no? El G7 es un foro de las 7 economías, bueno, occidentales también más fuertes y pues tiene un poquito esa misma idea, ¿no? Como que un foro donde los países se juntan y tratan de coordinar ciertas actitudes, ¿no? Es como un foro multilateral, por así decirlo. Y sí que suele tener, pues, documentos finales donde se suelen expresar ciertas cosas que igualmente ahora con estos bloques distintos que tenemos en el mundo, pues es más difícil que se logren, ¿no? O que se pongan en la mesa. Pero eso es la siguiente que queríamos tocar, ¿no? Como que vamos de grande a pequeño. Son asociaciones que en su momento tuvieron mucha importancia y mucha fuerza. El G7 concretamente, que se estableció en 1973 y como bien has comentado, formado principalmente por las economías más fuertes o poderosas o potentes, ¿no? Pero si lo pensáis, realmente en su momento quizás sí lo sean, pero es que yo voy a abrir un melón y es que con mis amigos tengo una broma muy peculiar y es que ¿qué hace Italia en el G7? Con todos mis respetos a los italianos, obviamente, pero o sea, realmente en su momento sí que sería interesante incluir a este tipo de países, pero actualmente se habla como potencia económica, realmente tenemos a China, países como Estados Unidos. Entonces, bueno, estos son reuniones o cumbres que se siguen organizando, pero que yo no les veo realmente tanto sentido actualmente. No sé qué opináis vosotros. Todos estos juntas como el G20, el G7, tienen al final un componente político, pero definitivamente, y creo que esta es una de las críticas principales que tienen ese tipo de asociaciones, es que no están reflejando la estructura y la balanza de poder actual. Vemos que también pasa en el Consejo de Seguridad y en general. Entonces, han tomado una estructura de poder de un momento determinado y la han intentado jalar a lo máximo posible, lo cual genera un desbalance y un cuestionamiento y hasta bromas como las que ha hecho Tania.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al final no dejan de ser foros donde los líderes también pueden vender esa idea globalista a sus públicos internos y que muchas veces van simplemente para eso, ¿no? El photo op. Al final es interesante cómo el G20 toma sus decisiones porque es un proceso que lleva todo el año y el evento que vemos como tal es cuando se firma el acuerdo y se toma la foto, pero como tal las conversaciones van alrededor del año y son foros muy internacionales, pero también tenemos que diferenciar eso, ¿no? ONU es una cosa, todo lo que es G20, G7 tal, otra cosa y los Gs, estos grupos son más como foros que organizaciones como tal. El que sigue que queremos explicar si es un poco más una organización internacional como tal, es la OSD, la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo, OCDE en español, y esta fue fundada en los 60 para administrar el plan de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y bueno, más adelante empezó a tomar pues temas más de estimular el progreso económico y el comercio mundial, ¿no? También es un foro para compartir experiencias de políticas, best practices y tal. Está formado también por países privilegiados, países desarrollados, usualmente o la gran mayoría de ellos en el norte global, pero es verdad que pues está viendo cada vez más países del sur global integrándose, ¿no? Pero bueno, también está limitado, ¿no? Y también la OSD, yo que tuve la fortuna de trabajar en estos ambientes, es una organización súper interesante, pero lo veo más como un estilo de think tank a nivel internacional, más que una organización que como que toma políticas que se llevan a cabo. Pero es súper interesante el trabajo que hacen ahí, de verdad. Hay estatistas y economistas muy, muy top level. Yo no sé ustedes qué pensamientos tienen de la OSD. De hecho, para muchos países latinoamericanos, tienen la política exterior de buscar el ingreso a la OSD, dado que los estándares y la forma en cómo ellos ven la aplicación de políticas públicas se entiende que va a ayudar a que las economías, estados per se mejoren. Entonces, sobre todo en Latinoamérica, los estados tienen en miras su ingreso a la OSD y en verdad creo que las políticas que han buscado aplicar definitivamente han ayudado a mejorar los niveles económicos y los niveles de gobernabilidad de cada uno de los estados. Sí, estoy completamente de acuerdo con Martín. Me parece que el trabajo de la OECD es imprescindible y que va muy en paralelo con las Naciones Unidas, porque realmente no son la misma organización, pero tienen objetivos muy, muy similares, ¿no? Al final, el desarrollo social y económico va muy unido y ligado a los objetivos que quiere cumplir las Naciones Unidas. Sin duda, yo creo que en esta como primera sección de estas organizaciones un poquito más a nivel internacional, obviamente nos falta mencionar muchas como el Banco Mundial, como UNICEF, como, ¿qué más? El Banco Interamericano de Desarrollo. Hay muchísimas más, ¿no? Pero al final es que hay tantas que no podemos, ¿no? Definir cada una de ellas. Pero creo que en temas generales estas son tres organizaciones interesantes a hablar. Luego es verdad que hay más como organizaciones por regiones. Si hablamos a lo mejor del continente africano, tenemos la Unión Africana, ¿no? Que se constituye en 2001 con un poquito esa intención de crear mayor unidad, cohesión, solidaridad entre los países africanos, defender su soberanía e integridad territorial, ¿no? y su independencia. Tenemos también ECOWAS, la CEDAW, que es también una unión política y económica con el objetivo también de elevar los altos niveles de vida y promover el desarrollo económico. Aquí hago un énfasis para el episodio que hicimos sobre Niger y pues la situación que ocurrió ahí con el golpe de Estado. Creo que la ECOWAS, la CEDAW, se estaba preguntando mucho de intervenir o no. Al final no se llevó a cabo eso, que hubiera llevado a lo mejor a una guerra regional, pero una organización internacional muy interesante a tener en cuenta y en África. En el continente asiático yo creo que podemos hablar un poquito de ASEAN, que es también una unión económica de 10 estados del sudeste asiático que toma también decisiones interesantes a nivel económico en la zona y ahora que también China pues empieza a empujar. Parece ser que los países de esta zona se están aliando como que de esas maneras para tratar de como contrarrestar un poco como que esa hegemonía china en el Pacífico. Y eso es más o menos en esta parte del mundo. En Europa, Tania, yo creo que tú nos podías dar un buen repaso de las organizaciones que están por acá. Sobre todo, yo creo que nos deberíamos de centrar en la Unión Europea y la OTAN. Por excelencia, ya todos supongo que lo sabéis, que la Unión Europea consiste en una unión política y económica y es bastante interesante porque es el mayor proyecto supranacional hasta la fecha, compuesto de 27 estados que realmente le ceden bastantes competencias a la Unión. Como has comentado antes, hay que diferenciar entre competencias exclusivas de los estados, las que tiene las que los estados ceden a la Unión. Y es verdad que en el ámbito militar
no está tan desarrollada la Unión Europea y no tiene esta competencia, además de los Standing Corps de Frontex, que es la agencia que se encarga de la defensa de las fronteras. Y hablando del ámbito militar, pues encontramos a la OTAN, la Alianza Militar Intergubernamental, que está formada por 31 Estados miembros. 29 europeos y 2 norteamericanos. Bueno, como ya sabéis también, se estableció después de la Segunda Guerra Mundial con motivo de la amenaza soviética. Y bueno, realmente la OTAN es una organización que ya hemos hablado de ella en otros episodios. Y bueno, como bien he comentado en estos episodios, realmente la OTAN, el pilar fundamental de la OTAN son las misiones de disuasión, de la defensa de los Estados miembros occidentales. Desafortunadamente, el conflicto de Ucrania le ha dado un motivo más de ser, ¿no? Una razón más de existir a la OTAN, y países como Finlandia y Suecia, que renegaban antes de invertir en ámbitos como la seguridad y defensa, pues han decidido darle una importancia mayor y unirse a la organización. Sin duda, y de hecho, para hacer un poquito de promo, porque el siguiente episodio que salga en Warrior Diplomacy la siguiente semana hablará un poco de esto, ¿no? Lo que se llama la autonomía estratégica de la Unión Europea, este dilema, ¿qué pasaría si Trump volviera a la Casa Blanca y esta relación transatlántica? Va a ser un episodio muy interesante, así que la siguiente semana aquí estará. Sin embargo, ahora yo creo que podemos volver a nuestro hermoso hemisferio americano y Martín, aprovechando que tú estás allá en Washington, D.C. y que conoces estos ambientes. ¿Qué organizaciones tenemos en el continente americano? Bueno, creo que la principal es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es el organismo regional más antiguo del mundo. De hecho, se constituyó entre 1889 y 1890, en la Conferencia Internacional Americana, y que dio la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, lo cual dio base para que en 1948 se constituya en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA y se cree a la OEA como tal. Que técnicamente hablando, recién entró en vigencia desde 1951. La OEA tiene 35 estados, en teoría. Cuba fue suspendido en su momento y Venezuela y Nicaragua están en un proceso de salida de la organización. No obstante, es el foro o la institución que aglomera todos los estados del hemisferio de las Américas y básicamente trabaja en paz, seguridad, democracia, desarrollo y derechos humanos. Y esto es súper interesante porque, a diferencia de otras organizaciones internacionales, o por ejemplo, a diferencia de Naciones Unidas, la democracia sí es uno de sus pilares y es uno de los fundamentos de la organización. Entonces, uno de los temas que más se exige a los estados es en ámbito de la democracia y cómo la democracia, en parte de ellos, se busca establecer, se busca consolidar, busca que los estados salvaguarden el tema de derechos humanos. Definitivamente en el hemisferio americano los temas de seguridad, más que entre otros estados como sucede más en Europa, es más a problemas con actores no estatales, ¿no? Con amenazas no estatales, como, no sé, tráfico de personas, los carteles, qué sé yo, ¿no? Organizaciones criminales, pero también busca fortalecer el tema de seguridad colectiva en la región y hay mucho de entrenamiento y asistencia técnica entre los militares. Y bueno, también tiene un ámbito de desarrollo, sobre todo en la parte del Caribe. En la parte del Caribe y Centroamérica hay muchas políticas de desarrollo para ayudar a que los estados puedan mejorar sus economías a la interna, ¿no? Otra organización que también está, que es parte del sistema de Naciones Unidas, es el Banco Mundial. Y es una de las organizaciones internacionales más grandes con respecto a temas de desarrollo y préstamos y asistencia técnica hacia los estados para mejorar sus economías. Yo diría que esas son las más importantes de la región del hemisferio americano. Y es interesante cómo hay ciertos lugares en el mundo donde se acumulan estas instituciones, ¿no? O sea, claramente Washington DC es un lugar donde hay muchas, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Pues aquí en Bruselas, ¿no? Tienes todo el sistema de la Unión Europea. Te vas a Ginebra y tienes también muchas instituciones como, bueno, la ONU, tienes ahí también creo que la Cruz Roja, igual en Nueva York también pues tienes el headquarters de la ONU. Y bueno, pues va saltando en distintas ciudades del mundo y donde suele haber muchas, ¿no? Es interesante. Y se suelen acumular muchos
internacionalistas por ahí. Pero bueno, chicos, yo creo que ya en esta primera parte del episodio hemos explorado el término, hemos dado buenos ejemplos y en esta segunda parte a lo mejor podemos hablar un poco de pues, nuestro análisis de la situación actual, ¿no? Y por qué ahora podríamos decir que no tenemos un orden internacional, sino un desorden internacional. Bueno, chicos, pues como una pequeña introducción al análisis de la situación actual, quería explicar un poco por qué o la importancia de la ONU y otras organizaciones internacionales. Y es que seguramente muchas personas o muchos oyentes estén al tanto, pero nunca está de más recordarlo. Y es que la base fundamental de las organizaciones internacionales, especialmente las de carácter político, como la ONU, la Unión Europea, son las normas o leyes internacionales. ¿Y qué son estas leyes internacionales? Pues una serie de principios que acuerdan los estados, todos o casi todos, como estándares de convivencia entre ellos. Porque, como bien sabéis, según la teoría realista de las relaciones internacionales, cada estado busca prosperar y ganar más poder que los demás estados. Por lo tanto, estas leyes van a intentar incitar a la cooperación y a la convivencia para reducir la hegemonía o supremacía de los estados. Es decir, que van a intentar mantener la paz o el orden internacional. Entonces, las organizaciones internacionales surgieron como foros multilaterales que pretenden dar respuestas globales a las amenazas o retos que nos afectan a todos. Sin embargo, hoy en día y desde hace años, los ciudadanos por lo general no se sienten tan identificados o respaldados por ellas. Por ejemplo, en mi caso más cercano, sí que me gustaría explicar la participación de los ciudadanos en las elecciones europeas del Parlamento de la Unión Europea fue de un 50,6% en toda la Unión y en España de un 61%. Y esta es la cifra más alta hasta el momento según el Parlamento Europeo. Entonces, esta baja participación en las elecciones europeas se debe principalmente a una falta de confianza en la institución, o más concretamente en el proceso político o a la decisión de no legitimarlo, pero sobre todo porque no reconocen la importancia que tienen para el día a día de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene unas competencias exclusivas y otras compartidas, como ya hemos comentado, y otras que son exclusivas de los Estados, en España el 57% de las leyes que se aprobaron en 2022 provenían de directrices y decisiones europeas. Más concretamente, el Congreso y el Senado español aprobaron un total de 73 leyes, de las cuales 42 regulan aspectos que se han decidido anteriormente en la Unión y se han enviado a los países para que las cumplan. Entonces, por este motivo es tan importante, en este caso, votar en las elecciones europeas y confiar en la institución, porque la mayoría de las decisiones que se van a tomar en España provienen de la Unión. Entonces, estés de acuerdo o no, o seas más europeo o menos europeo, realmente estas instituciones y organizaciones tienen una importancia vital en nuestro día a día. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Pues estoy de acuerdo, Tania. Yo creo que no solamente la Unión Europea, sino a nivel global. O sea, yo creo que también esa confianza, esa ilusión que la gente tenía ante la ONU, ¿no? Porque no tenemos que dejar de reconocer que la ONU ha tenido grandes logros desde que fue creada. O sea, claramente el mundo está mejor gracias a muchas de las acciones que ha tomado, ¿no? A lo mejor todavía hay más cosas que pudieron haber hecho o tal, pero no deja de ser una institución que ha dejado una gran huella a nivel internacional. Pero pasan crisis, pasan guerras como las que vemos hoy en día en Ucrania, en el Medio Oriente o en distintas partes del mundo y vemos las limitaciones que tiene esta organización, también en gran parte por cómo está establecida y por los vetos que tienen sus sistemas, ¿no? Pero al final la gente se queja, ¿no? Y dice, tanta gente está sufriendo, ¿dónde está Naciones Unidas? Y algo que tenemos nosotros también que entender es, bueno, Naciones Unidas no puede actuar, ¿por qué? Porque los países no lo permiten, ya sean los americanos, ya sean los chinos, los rusos o cualquier otro actor, o sea, al final tenemos que entender que los limitantes de esta organización son los mismos países, ¿no? Y lamentablemente es que así está estructurado el sistema y también hace sentido porque si los países no pudieran también vetar ciertas cosas, a lo mejor nunca hubieran decidido entrarle, ¿no? O sea, ese es el dilema de los dilemas más grandes que tienen, ¿no? Estas organizaciones. ¿Cuánta autonomía está dispuesto tú como país a sacrificar, a dar? Martín, ¿tú cómo ves la situación también? Yo creo que igual es algo que hablábamos mucho en ese episodio, ¿no? Hace un año. Sí, de hecho, creo que sería interesante contrastar lo que voy a decir ahora con lo que dije hace un año. De hecho, después voy a hacer el repaso y cuando salgan los capítulos lo voy a comparar. Eh, Porque creo que he tenido un pensamiento un poco más pesimista, como bien lo dije al inicio del capítulo, respecto a Naciones Unidas, ¿no? En primer lugar,
uno de los objetivos de Naciones Unidas, o mejor dicho, el objetivo principal de Naciones Unidas es evitar las guerras. Eh, Sin embargo, lo que percibo es que cada vez el componente de la guerra como política exterior está regresando a ser usada por los estados. O sea, los estados están justificando cada vez más intervenciones militares o acciones bélicas en defensa de su soberanía o de sus intereses nacionales. Entonces estamos viendo que si bien un momento de nuevo la guerra se paralizó o hasta inclusive intelectuales como Yuval Harari dijo que la humanidad había vencido a la guerra en inicio de su libro Homo Deus, creo que hay un resurgimiento al empleo de la guerra como política exterior, ¿no? Y ahí está fallando Naciones Unidas. Lo vemos con el caso entre Israel y Palestina, lo vemos con el caso de Rusia y Ucrania, entonces vemos que no está cumpliendo ese papel. Peor aún, tampoco está cumpliendo el papel de salvaguardar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario en términos de conflictos. O sea, vemos que las atrocidades que están pasando en la guerra de todos los lados, por parte de ataques a civiles indiscriminados, personas inocentes que en teoría no deberían ser involucradas en los conflictos si es que los estados cumplirían los acuerdos que ellos mismos han establecido y no se está cumpliendo. Y Naciones Unidas, más allá de sacar un post diciendo quiero paz, no está teniendo efectividad, ¿no? Preguntaré a las personas que están en la situación y estoy seguro que absolutamente todos van a coincidir con lo que acabo de decir. Otro ámbito que está también fallando eh, es respecto a los objetivos comunes. Las ODS y en la última Asamblea General han sacado preocupación porque han dicho no estamos cumpliendo esas metas. Estamos al 2030 y no hemos cumplido las metas de los estados. Y son en teoría objetivos comunes porque, digamos, eliminar la pobreza, educación universal o el tema del cambio climático son objetivos que a toda la humanidad nos afectan y nos interesan. Y tampoco las organizaciones internacionales están teniendo la fuerza para poder llegar a lograr esos objetivos comunes. Y dos puntos más que creo que son claros ejemplos de que siguen fallando. Uno es en la época del COVID. Foreign Policy y Foreign Affairs fueron súper duros con Naciones Unidas cuando pasó lo del COVID, en que los estados no pudieron solucionar al interior de Naciones Unidas cómo manejar esta pandemia, sino eran más que nada estados ¿cómo se llama? En su ámbito interno, con laboratorios privados que pudieron encontrar la vacuna y solucionar la pandemia por sí solos. No fue tanto Naciones Unidas que contribuyó. Después, ya cuando la vacuna empezó a viralizarse y a difundirse, es que tuvieron una mayor repercusión y un mayor alcance. Pero en general, en el COVID se vio que el esfuerzo de Naciones Unidas no fue tan efectivo como en otro tipo, como se hubiese esperado o se hubiese mandado de ese tipo de organizaciones en este tipo de situaciones. Y por último, Claro. otra de las cosas que también están fallando es en la reestructuración interna de sí mismas. Como bien lo mencionó Tania en su momento con la crítica hacia Italia en estos foros, la crítica mayor de Naciones Unidas es la composición del Consejo de Seguridad. Si la Organización Internacional no puede reflejar el balance de poder que se tiene hoy en día en el mundo, va a haber un colapso. Es inevitable que haya un colapso porque no podemos creer que lo que se fundó en 1945 es un momento estático y no va a cambiar en todo el mundo. Pero claro, cómo está organizado el sistema no impide que la reestructuración interna se lleve a cabo. Y de hecho hay muchos ámbitos. El Consejo de Seguridad es el más preciso, ¿no? Es el que más suena. Pero no sé, en las operaciones de paz de Naciones Unidas y qué sé yo, ¿no? Y ahí sí, si me permiten, sí me gustaría recomendar dos libros que a mí me gustan mucho y siempre los recomiendo cuando son esos temas, ahí para que los oyentes los busquen si es que les interesa. Uno se llama What's Wrong with the United Nations and How to Fix It, del profesor Thomas Weiss. Y el otro, que es de hecho mi libro favorito de historia, se llama El Parlamento de la Humanidad, de Paul Kennedy. Creo que esos dos libros pueden ayudar a los oyentes a entrar a esos temas y, bueno, ir formulándose opiniones propias respecto a qué tan bien están mejorando o no Claro. las organizaciones internacionales en su ámbito. No sé si hace poco vieron este vídeo de un youtuber muy famoso llamado Mr. Beast, creo que hizo 100 pozos en África, ¿no? Y mucha gente decía, la ONU después de 50 años, entra el meme, no se maten. Llega Mr. Beast y en tanto tiempo hace 100 pozos por África, ¿no? Y la gente decía, YouTuber uno, ONU cero. Ah, Y eso muy sí, gracioso. sí, 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 sí sé Sí, cuál es. Igual, a ver. igual he visto bastantes memes que dicen, queremos la paz, y todos, Naciones Unidas, o no sé si vieron este meme que decía,
que sale un niño con su perrito y le dice muerde, y el perrito se llama Naciones Unidas. No, no te Ah, preocupes, no hace nada. hay muy buenos memes de ellos, sin duda. No creo que Pues a Antonio Guterres le haga mucha risa. otro que no creo que le haga mucha gracia a la Unión Europea es el deeply concern. No sé si, bueno, el famoso deeply concern de la Unión Europea está preocupada por los problemas globales o los que afectan a los miembros de la Unión y, bueno, los que afectan a todo el mundo. Pero, ¿qué hace al respecto? Esa es la pregunta. Y es que realmente, aunque no lo parezca, que la Unión sí tiene un carácter vinculante, como he explicado antes. Lo que pasa que muchas veces es cuestión de los estados, como bien habéis comentado, ¿no? El gran debate de quién tiene la responsabilidad, las organizaciones o los estados. Pues realmente los estados, porque las organizaciones al final son el medio o la herramienta para llevar a cabo las decisiones que se toman y la cooperación. Pero son los estados realmente los responsables de tomar estas decisiones. No, es muy, muy interesante. Hay buenos memes por ahí. Yo a lo mejor para dar un poquito también mi análisis de cómo veo el mundo es, yo lo veo muy dividido por bloques, ¿no? O sea, cómo el orden global ya no se define tanto a lo que vimos después de la Guerra Fría, ¿no? O esa visión universal de una integración global. O sea, yo creo que al final se está dividiendo el mundo en bloques más grandes, más pequeños, ¿no? Por un lado... vemos pues el grupo de Occidente and Friends, ¿no? Liderado, claro, por los americanos, por la Unión Europea, y bueno, pues obviamente aquí la posible ampliación, bueno, la ampliación de la OTAN, de esta alianza euroatlántica, tiene mucho que ver. Y algo muy interesante se me hace lo llamado grupos, nuevos grupos minilaterales, ¿no? Se me hizo un término muy interesante. Un ejemplo es el diálogo cuadrilateral de seguridad, los Quad, ¿no? Que es básicamente países en Indo-Pacífico como para tratar de también contrarrestar a China, creo que es India, Australia, Japón, me parece, y los americanos, quiero recordar. Un otro es el pacto Australia, Reino Unido y United States, ¿no? AUKUS, creo que se llama, AUKUS, que también creo hay revueltas en la Unión Europea por un par de cosillas, por unos submarinos, ¿no? Pero está interesante porque son nuevas maneras más flexibles y atractivas a lo mejor para un país como en este caso India, ¿no? Preservar esa autonomía estratégica que les gusta tanto, pero pues empezar también a alinearse un poquito más a una dirección a otra, ¿no? Entonces creo que inclusive estas nuevas estilos de asociaciones están agarrando un drive interesante. Por el otro lado, vemos el eje a lo mejor un poco entre Beijing y Moscú, ¿no? Y cómo vemos cómo China y Rusia se acercan cada vez más. Todavía no llegan a un pacto formal de seguridad mutua o tal, pero parece que están construyendo estas estructuras para vincular a sus aliados y a sus socios, ¿no? Desde también la coerción o tal. Se me hace interesante hablar sobre los BRICS. Tenemos un episodio, de hecho, muy interesante donde hablamos de ello, que para 2024 se van a ampliar también. Está la Organización de Cooperación de Shanghái también como un estilo de competencia contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Entonces yo creo que China claramente tampoco está en esa idea de aceptar la idea de que Occidente, de que Estados Unidos lidere el sistema internacional como tal, ¿no? Ya está más abiertamente tomando también su camino y pues parece ser que algunos países se quejan mucho, ¿no? Porque parece que rechazan este libro de reglas internacionales, que también China argumenta que es que fue escrito por Occidente, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante a explorar. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que el mundo se está dividiendo en bloques completamente antagónicos o sí ven que sigue habiendo posibilidades de cooperación internacional? Realmente los países, bueno, los estados buscan unirse en asociaciones pequeñas o grandes, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, respecto a los grupos unilaterales, creo que al final ese es su objetivo. Y sí es cierto también que estamos viendo, y bueno, creo que es realmente así, un choque entre dos bloques, ¿no? El occidental, liderado por Estados Unidos, aunque bueno, es más bien es una opinión, porque hay personas que no piensan lo mismo o bueno, no lo quieren ver. Y otro liderado por China y Rusia. Y realmente se está abriendo cada vez más la grieta y está empeorando las relaciones que está habiendo entre estos dos bloques y lo estamos viendo sobre todo en los conflictos actuales, la invasión a Ucrania por parte de Rusia y en el conflicto de Israel y Palestina. Bueno, hay muchas personas hablando de Tercera Guerra Mundial, no hablaría de Tercera Guerra Mundial, pero sí es cierto que está habiendo apoyos a unos países u otros en función de pues, diferentes intereses, ¿no? Entonces esto se puede volver muy feo
Y al final el motivo de este episodio es intentar explicar el escepticismo hacia las organizaciones internacionales y cómo intentar evitar este escepticismo, cómo intentar aumentar la cooperación y la fe en estos organismos de cooperación y colaboración. Pero yo estoy de acuerdo con Martín y mi punto de vista también se ha vuelto un poco más pesimista, ¿no? Yo sí que estoy más deeply concerned como la Unión Europea y sobre todo por aspectos como el Consejo de Seguridad. Ahora ya sí afirmo rotundamente que tenemos que cambiar este mecanismo de veto si queremos bueno, avanzar en ámbitos globales. Bueno, para cerrar el capítulo de hoy, queremos introducir este debate. ¿Están fallando las organizaciones internacionales o son los estados los que están fallando? Vamos con la opinión de Tania. Sí, pues como he comentado antes, Martín, me he adelantado un poco a los hechos porque es que me ha parecido realmente un debate bastante interesante que podríamos proponer a nuestros oyentes que nos respondan en redes sociales o en los comentarios de la plataforma en la que nos escuchas, Spotify o donde nos escuches. Y desde mi punto de vista, realmente son los estados los que tienen la soberanía. Las organizaciones son las herramientas en las que los estados debaten y concluyen unas decisiones. Por lo tanto, son los estados los que fallan en cumplir estas decisiones, ¿no? Y como he comentado antes, en ámbitos como herramientas o mecanismos como el Consejo de Seguridad, que ahora mismo no funcionan, porque bueno, ya sabemos que en la decisión de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, Rusia vetó esa decisión de castigo, ¿no? Por no cumplir con la obligación internacional, con el derecho internacional. ¿A dónde nos dirigimos si la herramienta que debería de aplicar la ley no funciona? Claro, Tania, sí, no podría estar más de acuerdo, la verdad. Yo opino lo mismo, la verdad que trabajando en estos ambientes después de un tiempo, la gente de las organizaciones internacionales son funcionarios de alto nivel, que la verdad, gente con muchos ideales y que de verdad quieren ver todo el trabajo que hacen reflejado en la vida real. Y creo que es muy frustrante ver trabajo tan enfocado, tan bien hecho vetado o no aceptado o que un estado simplemente no tenga o no quiera invertir el presupuesto, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor claramente hay veces que las organizaciones han tenido grandes errores, claramente, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero hay barbaridad, pero creo que como Tania lo expresa muy bien, la responsabilidad está en los estados miembros, porque al final son ellos los que permiten a las organizaciones tomar estas decisiones o hacerlo, ¿no? O sea, las Naciones Unidas no han podido intervenir en todas las crisis que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? Porque o un bando o el otro lo vetan, ¿no? Y creo que también hay mucho interés en el mundo en desarrollo para reformar estas instituciones. ¿Qué ocurre? Ningún país del Consejo de Seguridad, de los países permanentes, van a permitir que esto se cambie, ¿no? Martín, que era de lo que hablábamos en ese episodio. Entonces yo creo que al final sí la responsabilidad que hay un poco más, como dice Tania, en los estados, pero bueno, las organizaciones y sus líderes también, pues hay veces que tienen un stake en la mesa, ¿no? Tú, Martín, ¿cómo lo ves? A ver, el Martín de hace algunos años, y tal vez hasta el Martín del 2022, y el que grabó el capítulo, te hubiese dicho en que en general lo que falla son los estados y las organizaciones internacionales no están cumpliendo los objetivos porque los estados miembros son los que lo están permitiendo. En general, no tienen la voluntad política que ayude a cumplir estos objetivos. No obstante, después de revisar un poco las ideas y no sé, leer literatura contraria, eh, creo que también le achaca un poco de culpa a las organizaciones internacionales. Porque estamos hablando de que son sujetos de derecho internacional, estamos hablando de que tienen personalidad jurídica propia, a diferencia de los Estados miembros, es que ellos también están fallando. Es que la burocracia bajo la cual tienen y sus burócratas no han sido capaces de reformar o tomar las decisiones a la interna que necesitan para poder lograr sus objetivos. Sí, definitivamente hay un gran peso y responsabilidad hacia los estados. Definitivamente, si los estados cooperarían y tenían mayor voluntad política, se podrían conseguir varios de esos objetivos.
en eso estoy totalmente de acuerdo. No obstante, sí creo que hay un problema también endémico de las organizaciones que no están permitiendo que esto funcione. Y vamos, hay burócratas, como bien lo ha señalado Fabio, que son muy experimentados, muy capacitados, que tienen muchos años de experiencia en la diplomacia y la política internacional. Entonces, ya con todo ese background, ya deberían tener un poco la muñeca política para buscar las Claro. reformas, para hacer el advocacy y el lobby necesario con ciertos actores claves para lograr ese tipo de reformas que en verdad necesitarían ellos mismos para lograr los objetivos. Porque si definitivamente no Claro. se llegan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, si no se asegura el derecho internacional humanitario en el conflicto entre Gaza, entre Palestina e Israel, es que en general las burocracias internacionales también están fallando. Y si me Pero permites, Martín, interrumpir rápidamente, creo que también hay muchos burócratas en estas organizaciones que están muy desasociados con lo que de verdad pasa en el mundo, ¿no? Y viviendo en ciudades como Nueva York o Ginebra, creo que uno puede perder un poco la noción de para qué estás trabajando, para dónde estás trabajando, ¿no? Y perderse en el mundo de la fama, bueno, no la fama, pero sí, de las cámaras y de apretón de manos y restaurantes de 5 estrellas, tal, en un mundo tan elitista como suele ser el de la ONU, ¿no? Creo que también es algo Claro. que hay que mencionar. Sí, sí, realmente, perdón, perdona un momento, eso es lo que se critica realmente. Muchas personas que no le ven el sentido a estas organizaciones, por lo que tú dices, Fabio, porque al final lo único que se ve de cara al público son apretones de manos y fotografías. sí, o sea, creo que a veces esa es una crítica muy válida hacia justamente la burocracia y también la academia, ¿no? Que a veces estás encerrado solamente en tu oficina escribiendo y hace falta un poco más el call to action o estar en el campo. A veces desde Washington, Bruselas o Nueva York, la burocracia pierde un poco la perspectiva de las cosas. Pero, no sé, creo que también sería interesante escuchar la opinión de nuestros oyentes, así que les vamos a dejar las preguntas en la descripción del episodio para que puedan darnos su opinión. Y también si es que alguno de ustedes les interesaría trabajar o explorar posibilidades respecto a trabajar en una organización internacional, contáctenos ya sea por el Instagram, por el Spotify, por las redes sociales para decirnos, oye, en verdad, algunos de ustedes que han trabajado o que están más metidos en este ámbito y a mí me gustaría trabajar, por ahí podríamos darles una mano o ayudarlos. Total. Una vez Martín conoció a un oyente y hablaba de nosotros como si fuéramos expertos y al final le decíamos, amigos, que al final, digo, a lo mejor tenemos mucho interés y nos gusta mucho y tal, pero expertos como tal no somos. Somos gente con mucha pasión por lo que hacemos y también somos jóvenes profesionales que estamos al mismo nivel que cualquier persona que a lo mejor nos está oyendo de cualquier parte del mundo, ¿no? Digo, al final ya llevamos unos añitos en el ruedo y ya estamos un poquito más enfrente, pero al final somos personas como cualquiera otra en este mundo y nosotros más que encantados de escuchar a la gente que nos escucha y saber que también les apasionan estos temas y en cualquier manera que les podamos echar una mano a encontrar una que otra oportunidad o tal, pues oye, nosotros encantados, la verdad. Y para no perder la costumbre, Tania, ¿qué has pensado para el siguiente capítulo? Pobre Tania, siempre la agarramos así. Pero sí, Tania, venga, saca. Tania dimite y se jubila. Hasta la próxima. Yo la neta no tengo ahora nada en la cabeza, ¿eh? Tendré que darle una vuelta a ver qué tema estaría interesante a explorar, qué concepto. Mm. A lo mejor saben que se me viene interesante todo esto que, bueno, también haciendo mención a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Ucrania, es las leyes de la guerra, ¿no? En plan, mucha gente dice, sí, una intervención, pero que vaya con las normas de derecho internacional tal. Y uno se pone a explorar qué es la ley de la guerra, ¿no? En plan, ¿hay maneras correctas de hacer la guerra, ¿no? Como que si matas a alguien de esta manera está bien, según el derecho, si lo haces de esta otra manera, ¿no? Podría ser algo interesante, no sé, yo lo dejo ahí en la mesa. Uy, me parece en verdad que está buenísimo. ¿Ah? Sí, de hecho, un capítulo sobre guerra podría estar muy bueno. Yo, en general, también uno de los que tenía en mente era terrorismo, pero creo que guerra me está sonando bastante. Como lo has Es que planteado, el de terrorismo estuvo muy bueno, ¿no, Tania? A mí me gustó mucho que grabamos con Sergio. Creo que de verdad lo hizo muy bien nuestro arabista. Sí, sí, la verdad es que se agradece. Bueno, seguimos repitiendo que aunque a Sergio no le guste, le vamos a seguir llamando experto en, en el ámbito y de verdad que si no lo habéis escuchado, id a escucharlo porque es increíble el análisis que se desarrolla en ese episodio. Y me parece muy buena idea la de el derecho, sobre todo bueno, relacionado con la guerra
porque al fin y al cabo, ¿cómo puedes luchar contra un Estado o un organismo o unos terroristas que se saltan el derecho internacional? ¿Cómo puedes luchar contra ello dentro del derecho internacional? Sí, creo que sería un tema muy interesante, no sé, muy al tanto de lo que está pasando en el mundo y tal. Oigan, pues genial, ya tenemos episodio, creo. Igual podemos hacer una encuesta en nuestras redes para ver qué ideas tienen los oyentes, pero como para empezar, creo que puede ser una muy buena. En fin, chicos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Es domingo y es como las 7 de la mañana en Washington, así que Martín, gracias por conectarte a estas horas. No, siempre encantado de poder madrugar para hacer este trabajo que tanto nos gusta y nos apasiona, por y para los oyentes.